La plataforma que hay actual de Mercedes contempla el mismo sistema de sonido tanto para el Mercedes clase C, el GLC, el clase E y el clase S. Todos estos modelos tienen el mismo sistema de sonido. Muy buenas amigos y seguidores de nuestro canal de Car IFI de Audio Component, que está relacionado, como bien sabéis, al entorno del automóvil, a cómo mejorar el sistema de audio, a buscar más allá de lo que es simplemente una mejoría de sonido al no estar contentos, buscar un sonido discreto para uno mismo, para el disfrute de esa persona dentro del interior del habitáculo y buscando varios niveles y siempre adaptándonos a las exigencias de cada persona, ya que todos escuchamos diferentes estilos musicales y también tenemos una objetividad diferente a la hora de apreciar lo que es la música. Y en ese aspecto siempre realizamos los sistemas de audio ya partiendo de equipamientos básicos que contemplan una leve mejoría del sistema original para aquellas personas que no quieran realizar una gran inversión pero estén descontentas con el equipo de serie, a sistemas de gama intermedia con un toque de alta fidelidad en el cual la reproducción musical siempre va a ser fiel. Vamos a poder escuchar nuestros archivos de alta resolución con el mejor detalle, ya que el afinamiento del sistema de audio, cuando lo realizamos, no nos importa el estilo que escuchéis, sino que esté bien sintonizado y afinado el equipo para que se pueda disfrutar de cualquier estilo musical, hasta sistemas de audio de alta gama denominados high-end, en los que se utiliza ya amplificación mucho más pesada y que está destinada a aquellos que han tenido muchas referencias musicales, un sistema IFI de cierto ya calibre para casa. En lo que concierne, los sistemas que más nos gustan son los más equilibrados, van relacionados a este sistema que vamos a mostraros de un Mercedes clase C, en el cual os vamos a hablar también de la plataforma de sonido de Mercedes. La plataforma que hay actual de Mercedes contempla el mismo sistema de sonido tanto para el Mercedes clase C, el GLC, el clase E y el clase S. Todos estos modelos tienen el mismo sistema de sonido. El clase A aún tiene otro sistema y otras plataformas de Mercedes también. Me imagino que conforme pasen los años todos llevarán al fin el mismo sistema de sonido, ¿no? Porque las marcas lo que tratan al fin y al cabo es hacer un sistema de audio universal, ¿no? Para toda la plataforma y de esta manera economizar. Economizar también muchos aspectos que vamos a hablar sobre Mercedes. Es muy buena marca, pero también no escapa de la industria del automóvil a la hora de aligerar pesos, abaratar en el tratamiento acústico, y de eso os hablaremos ahora en profundidad. El sistema de sonido que vamos a montar ahora os vamos a simplemente ahora a mostrar de qué va a constar. El sistema de Mercedes lleva dos subwoofers, con el sistema básico lleva un pequeño grave que es de 6 pulgadas. Vamos a utilizar el sistema de audio que vemos más completo a día de hoy, que es el Letón, con dos subwoofers, uno para el copiloto y otro para el conductor. Van en la zona de los emplazamientos de los pies, no lo veréis porque va al fondo de la moqueta, van ocultos en un pequeño recinto que tienen. En lugar de los BMWs que van debajo del asiento, estos van al final de los pies tanto del acompañante y el conductor. Estos graves están hechos de cono de papel, es un papel tratado que luego se le da ese brillo característico para darle rigidez, también poderlo tratar para que el altavoz perdure a lo largo del tiempo en su longevidad, y el tratamiento que se realiza con ese barniz es totalmente a mano. Tuites de cúpula de seda, todo realizado en Alemania, también revestidos a mano. Los altavoces de frecuencias medias que irán en los paneles de las puertas con cubrepolvos rígido para así eliminar la rigidez del cono. Estas líneas que veis en el cono no son solo ópticas
o un mero diseño. Sirven para que el altavoz tenga una rigidez y una respuesta de frecuencia muy natural. Eton es una marca que se está posicionando como una de las marcas más líderes en el ámbito del hi-fi y todo lo que conlleva a la producción del sistema, a sus sistemas de sonido, ya lo veréis el año que viene con nuevas novedades, tanto para Car Audio y hi-fi, ya que es una marca que fabrica para el ámbito de hi-fi, están haciendo un gran esfuerzo para posicionarse entre las grandes marcas. Grandes marcas hablamos como ScanSpeak, Dynaudio, etc. El amplificador que vamos a utilizar es el que hemos utilizado tantas veces por su excelente calidad relación-precio, siempre lo decimos. Es un amplificador de 7 canales más 8, más un octavo de salida para poder procesar un subwoofer, tiene doble fuente de alimentación, tiene 5 canales de 100 vatios RMS y 2 canales que entregan más vatios, que son asimétricos, para poder así amplificar mejor los graves. De esta manera, en un solo amplificador podemos hacer todo un sistema de sonido. Aquí tenemos los coaxiales, que son los altavoces que irán en la parte trasera, y luego, por último, os hablaremos también del MB100CNX, que este es el canal central, que es para todos los altavoces de Mercedes. En construcciones vamos a haceros un repaso, porque es importante el producto. Está claro que casi todas las producciones van a China hoy en día. Eso está bien, porque también tienen buenas fábricas allí y el usuario final, al fin y al cabo, puede aprovecharse de un buen precio. El ejemplo que muchos de todos siempre citáis es que Apple fabrica en China, ¿no? Pero también es verdad que es muy importante el desarrollo en la ciudad natal con la tecnología y también el I+D que tenga esa empresa para luego desarrollar su producto de manera exclusiva, ¿correcto? En lo que concierne a sistemas de audio, hoy en día hay muy pocos fabricantes de sonido y esos fabricantes sí que pueden imprimir un sello de identidad, ya sea Dynaudio, sea Eton, ScanSpeak. Son marcas que tienen primero sus propias maquinarias en las que invierten, robots muy avanzados para poder realizar todas estas piezas. Todo por ordenador. Primero se desarrolla el altavoz desde cero por ordenador y cada parte que se desarrolla del altavoz se fabrica íntegramente en su país natal, en Neu-Ulm, Alemania. De esta manera se exige, las exigencias que el fabricante quiere para el producto son reales. Y luego, a través de los aparatos sofisticados de medición, su ensamblaje, como decimos, por maquinaria y también a mano, a través de las cámaras anecoicas que tienen y los ingenieros que sintonizan y prueban bien los sistemas, se consigue dar un toque y un sello de identidad. Esto es implagiable. De hecho, si fuera así, marcas, por ejemplo, como Mosconi, serían fáciles de copiar y tendríamos amplificadores fabricados de China por un precio la mitad de barato. Entonces hay una serie de cosas que no se pueden, dijéramos, plagiar. Una es el conocimiento y el funcionamiento. Ahora bien, que sea un buen producto, no lo ponemos en duda, pero un producto que de renombre bien desarrollado, evidentemente va a ser mejor. Como os decimos, puntos en los que vemos el justificado precio que tiene la marca Eton a la hora de adquirir este producto es su cono de papel anacalado, con el recubrimiento a mano, como decimos. Todas las conexiones son integradas, chasis de poliamida y fibra de vidrio, no es el plástico vulgar que resuena, un potente imán de neodimio, y cuando decimos neodimio, fijaros en el color, porque no es un neodimio, es como todos los imanes, ¿no? Hay imanes, o como otros productos, en los que se mezclan diversos materiales para ahorrar y luego no tienen ese poder o fuerza, ¿no?, de campo magnético. Como veis, va también troquelado todo con la espuma para que siente bien el altavoz y quede bien sellado, y la fabricación, como decimos, es en Alemania. Por detrás tiene la refrigeración. El altavoz de frecuencias medias que va en el panel de puerta, vamos a compararlo con el altavoz original.
Este es el altavoz original, como podéis ver. Salta a la vista enseguida el abaratamiento. En este caso, esto es papel básico, lo más barato que se puede hacer un altavoz, las trencillas y un pequeño condensador para filtrar el Twitter. Y fijaros en el imán de neodimio, lo que os queremos decir. Es un imán de neodimio que se nota que no es de calidad. Luego el brillo del plástico del chasis es ABS, no es fibra de poliamida, lo que hace que esto sí suena a plástico. Es un altavoz muy ligero. Ahora podéis ver el de Eton, que como decimos, esto no es solo a nivel estético, es para que el altavoz reproduzca las notas musicales de manera fiel, no hayan resonancias, y un cubrepolvos rígido y muy ligero en lugar del que lleva el Mercedes, el altavoz de Mercedes original. Los anclajes son totalmente idénticos. Fijaros cómo cambia el color del chasis, que aquí se nota más mate respecto al de BMW. Luego el tipo de imán e incluso refrigeración en un altavoz tan diminuto, que viene muy bien para disipar altas temperaturas. Todo el conexionado, como veis, muy logrado, y refrigeración por la pared trasera y fabricado en Alemania. Todo este tipo de producto que se desarrolla de esta manera, os tenemos que decir que Eton, bajo jurisdicción jurídica, llega a un acuerdo tanto con BMW, con Volkswagen, con Mercedes, en las cuales estas marcas de vehículos les implantan una normativa para crear los altavoces. Esto es muy importante, significa que ellos no hacen nada al azar. Significa que un altavoz de Eton va a ser 100% plug and play para la marca que sea destinada, en este caso Mercedes, copiando perfectamente lo que son los altavoces con los anclajes, la forma, y cumpliendo la normativa por jurisdicción, que es como realmente se debe hacer. Esto creo que solo lo hacen solamente ellos, con lo cual es un altavoz en el cual seguro no vais a perder la garantía, se puede instalar de manera en la que ópticamente quede perfecto, no notéis ningún desajuste. El Twitter de seda, como veis, es revestido a mano, fabricado en Alemania, va en los triángulos, en las molduras de los triángulos de BMW, que es en esta zona de aquí, que lo hemos desmontado. Pondremos la moldura otra vez de nuevo, y aquí irá el agudo instalado en su hueco original. Evidentemente quedará totalmente integrado. Importante, este vehículo en el equipamiento básico no contempla tweeters y solo lleva un pequeño subwoofer. Ya si subimos un escalón podemos ir al Burmester intermedio, en el cual añaden ya un subwoofer y los dos agudos. ¿Qué ocurre? Los agudos son de muy baja calidad tanto para el Burmester, porque utilizan un tweeter de muy baja calidad, los altavoces son prácticamente los mismos y simplemente tiene un pequeñito amplificador dedicado. Y luego ya si nos vamos al Burmester ya más alto, está muy desproporcionado el precio, porque podemos adquirir un sistema de audio auténtico en el que sí que vamos a tener una imagen estereofónica, vamos a tener un tratamiento acústico y una muy buena amplificación y altavoces de excelente manufactura. Para la parte trasera van los coaxiales, como veis tienen el mismo formato de anclaje que los originales, pero en este caso llevan el agudo o tweeter integrado. La parte trasera es idéntica, lleva un potente imán, refrigeración y unos filtros pasivos que se conectan a través de los conectores originales. Os lo vamos a mostrar para que veáis lo bien que adapta todo. Este es el conector original y como veis aquí se conecta lo que es el filtro y por el otro extremo tenemos dos conectores, uno que va al tweeter y otro que va al altavoz de frecuencias medias, y estaría totalmente instalado. Por otro lado, la amplificación que es de Stilt, que ganó un premio ISA este año al mejor amplificador con procesador, el año pasado al mejor altavoz high-end para automóvil,
es un amplificador excelente, ya que por el precio de coste, en comparación a muchos amplificadores, ¿no?, de precio similar, más altos, ofrece unas prestaciones muy buenas. Primero, esos 5 canales los vamos a utilizar de la siguiente manera. 4 canales por 100 vatios para amplificar el altavoz de frecuencias medias con su tweeter, para el conductor y para copiloto. 2 canales más de 100 vatios RMS para los altavoces traseros, izquierdo y derecho, de forma ambiental. Sus 2 canales que entregan hasta 180 vatios los utilizaremos para los 2 subwoofers del copiloto y acompañante. Y nos queda un 7º canal, el cual es el canal central. El canal central tiene un tamaño que es diferente al altavoz original. Para que veáis, estos son los altavoces que llevan la puerta Mercedes, y si os fijáis, ahí hay unas ligeras diferencias. O sea, el diámetro es el mismo, pero los anclajes van por la parte posterior, como veis. Aquí los tiene por delante, pero aquí por la zona posterior. Este altavoz es el que se encarga del sistema SOS del vehículo. Eso significa que en caso de accidente, ese altavoz sirve para comunicarte y ponerte en contacto con la policía de tráfico y poderte salvar, pues, de un accidente o que te puedan localizar, ¿correcto? Es un altavoz que no se debe de quitar, ya que tiene su función pasiva, seguridad pasiva, y nosotros lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a utilizar también el altavoz que también tiene Eton, que es para canal central, ahora lo veréis. Viene con un filtro pasivo también, como os hemos enseñado, idénticamente como este que veis aquí, que tiene el conector plug and play y las conexiones para conectar el altavoz. ¿Cómo funciona este altavoz? Os lo vamos a enseñar. Muy fácil. Primero os vamos a enseñar lo bien calcado que está. Veis la estructura, es idéntica, solo que el altavoz original de Mercedes tiene ese brillo, ¿no? Es plástico ABS, y el Eton lo tiene mate. El de Mercedes tiene espuma para sentarlo, el de Eton también tiene espuma. Luego lleva el agudo integrado y los anclajes idénticos. Fijaros en un detalle, en este altavoz. Tiene doble conector. ¿Por qué esto? Con el filtro pasivo conectamos el altavoz de rango medio, que se dedica a reproducir las frecuencias medias, y otro cable que tiene para conectar el agudo, para reproducir las frecuencias agudas. Pero por otro lado, tenemos la entrada para conectarlo al amplificador Stilt, porque tiene otro canal, un canal para gobernar totalmente un canal central, aparte un canal central auténtico, ya que podemos mezclar las señales izquierda y derecha y que funcione de manera óptima. Y aparte de este conector que es para amplificarlo con el amplificador Eton, tiene otro conector. ¿Qué ocurre? Este otro conector es para colocarlo al conector original de Mercedes, para que siga funcionando este altavoz en caso de emergencia. Si se quita el altavoz central, sale un error en el vehículo, de que el altavoz no está conectado. Sistema SOS desactivado. Con lo cual vamos a hacer 2 presets. Uno en el que no llevará canal central y 2 en el que tendrá canal central. Lo optimizaremos en corrección de fase, de tiempo, con la alineación tanto de izquierda y derecha. Y os preguntaréis, ¿es un error poner canal central? No, porque vamos a hacer una distribución estereofónica, donde la parte delantera será la que premiará en todos los aspectos. Separación de instrumentos, recreación de cada músico en su punto. Esta instalación es para un músico, toca el violín y esperamos sorprenderle. Una vez que creemos toda esa recreación estereofónica, añadiremos también el altavoz central, que lo alinearemos también tanto en fase y en tiempo. Lograremos un poco más de peso, más de articulación, que en muchos estilos musicales seguro que le va a encantar al cliente. Referente al tratamiento acústico, aquí podéis ver la zona donde van ubicado en la zona de abajo
los graves, el recubrimiento que estamos realizando, y luego los paneles, si os fijáis, en los paneles del coche, esto es plástico totalmente, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto hay que recubrirlo bien. Si vamos, por ejemplo, me seguís, y aquí lo podréis ver. Si lo recubrimos todo bien, yo soy de las personas que prefiero realizar las cosas con tiempo y paciencia, ya que estas puertas son muy uniformes, pero le añadimos butilo de aluminio, que es el material más sólido que hay para eliminar las resonancias. El panel de tapizado, volvemos a lo mismo. Os voy a mostrar ahora, un segundo, uno de ellos. Ese es el panel de tapizado, que como veis el recubrimiento es de muy buena calidad, los acabados pues en el negro piano, tacto mullido, pero atención al detalle de cómo es el panel original. Trozos de plástico con cartón, muchos remaches, todo esto es ruido. La única solución que vemos es añadir, como os decimos, el mejor componente, relación calidad-precio-prestaciones, que es el butilo. Habéis visto lo uniforme que es el panel. Fijaros cómo debe de quedar un panel si se realiza bien. Se necesita tiempo y detalle para que esté bien recubierto, pero ya no bien recubierto, sino que el material esté bien adherido a lo que es el plástico, como si fuera la misma piel del panel. Cuanto mejor adherido está, mejor resultado da, lo que hace que, si apreciáis, un panel y apreciáis otro, cambia completamente lo que es las prestaciones. Ahora, para mostraros el final, os mostramos un panel recubierto de la parte delantera, que como os decimos, utilizamos aluminio y butilo. A pesar de lo uniforme que es el panel, lo recubrimos bien, con tiempo y paciencia, ya que para nosotros es primordial el tiempo siempre para realizar un trabajo. No nos gusta correr, ningún trabajo que yo crea conveniente, en el que se necesite detalle, o en cualquier tipo de trabajo, no se puede realizar las cosas igual, con poco tiempo que con mucho. Ahora ya sin más, la ubicación del amplificador irá oculto en el maletero, lo veréis en la instalación, y a continuación el paso a paso de la instalación. Espero no haberme alargado mucho, pero creía conveniente hablar en profundidad de los sistemas de sonido actuales del Mercedes clase C. Hasta ahora, amigos.
Bueno, antes de mostraros lo que es el resultado final en sonido, vamos a mostraros el comportamiento en audio del sistema original, el cual no consta de tweeters delanteros, simplemente lleva dos altavoces de frecuencias medias en los paneles de puerta, un pequeño subwoofer para el acompañante y dos altavoces también de frecuencias medias de 4 pulgadas en la parte posterior de los pasajeros. Vamos a hacer unas pruebas en las que vamos a utilizar música muy instrumental, donde haya percusión, instrumentación real. También pasaremos un poco al rock instrumental y también pondremos alguna pista de música electrónica para que así podáis valorar un poco más al gusto de cada uno el sistema de audio. Ahora, sin más, vamos a comenzar lo que es la prueba de sonido. Comenzaremos con lo que es instrumentación y vocal. The rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the bank. Ajustes los vamos a realizar al cero, todo, tanto agudos, los tonos medios y bajos, tanto en la prueba de sonido con este sistema original y el nuevo que realizaremos de Eton. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river, dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now, go ahead and clap your hands now. Clap your hands now, clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Bueno, sobra decir que un sistema de audio sin tener los tweeter, que son los altavoces que tienen una respuesta de frecuencia en torno a los 5.000 Hz hacia los 20.000, que es lo que más o menos tolera el oído humano o recibe, es un sistema el cual nunca va a poder sonar bien. Estos coches, igual que los BMWs, con el equipamiento original no llevan agudos. Los altavoces de frecuencias medias son también muy pobres, son de cono de papel, pero con una pequeña bobina, y lo único que hacen es reproducir las frecuencias medias, pero no con esos matices que nosotros buscamos, el sonido natural, con cuerpo, que no suene a lata, como es en este caso. El pequeño subwoofer que tiene al lado del copiloto está mal amplificado. Este sistema, añadiendo pues dos agudos y un pequeñito amplificador, puede mejorar para aquellas personas que busquen esa mejoría respecto a un sistema de audio original. Podemos realizarla también y con la potencia de lo que es la radio, pues evidentemente no conseguimos control sobre el altavoz. El altavoz necesita vatios, necesita potencia, para que así de esa manera desarrolle todo su trabajo, tenga ataque, velocidad, y eso unido también a la calidad del altavoz, que evidentemente es muy baja en todos los sistemas actuales de Mercedes. Vamos a por otra pista en la que también entrará un poco también lo que es la vocal y la instrumentación. Intentamos poner el sistema de sonido para que no sature y podáis escucharlo lo más fielmente posible. Somebody told me get over it. It's like water under bridges that have already burned. They say it gets better, it gets easier. The memories start to fade, and sad songs that always play you start to hate. Do you remember the days we used to spend? Memory so strong it keeps me from moving on. If I could go back, I'd take our worst days.
Even our worst days are better than loneliness. Somebody Cuando utilizamos estilos musicales, como es en el caso de este disco de Gregory Porter, la música se ha realizado en un estudio de calidad donde el artista ha querido imprimir la calidad de su vocal, la nota del piano en este caso, en esta pista. Toda esa realidad se ve difuminada totalmente por la pobre calidad del sistema de audio. ¿Qué hace? Que la vocal de Gregory Porter en este caso suene totalmente... no suena natural, suena emborronada. El piano, cuando también lo escuchamos y va unido a la vocal, notamos también un deterioro de la música. No puede el sistema, en este caso los dos altavoces de frecuencias medias, reproducir de manera definida la vocal y el piano. Y esto es una pena porque lo que crea es más tristeza, en definitiva, que ilusión o sentir realmente bien la música, ¿no? La imagen sonora suena muy abajo, apreciamos el subwoofer que está en el lado derecho en vez de sonar en la zona frontal. Toda la riqueza musical que pueden dar los dos pequeños altavoces de frecuencias medias no definen bien, emborronan mucho. Cuesta mucho distinguir, ¿no?, los instrumentos que estén bien separados, que se aprecie bien el color del instrumento, la vocal, que cautive, ¿no? Un sistema de sonido tiene que tener eso, ¿no? La instrumentación tiene que ser real, tiene que carecer de su caja, de su propia caja, de las notas del piano, apreciarse en su extensión, como las tocan con el pedal, y van difuminándose lentamente en el tiempo. Y esto no es posible ya porque no tenemos ni recreación de lo que es un escenario, ni de una anchura, ni de una imagen estéreo, ¿no? Yo percibo la música muy en mi lado izquierdo, igual que el copiloto la escuchará mucho en su lado. Y el sonido, el ritmo, no hay un ritmo y un compás, ya que los altavoces no van bien alineados, tanto en fase y en tiempo, para que de esta manera el tono siempre sea como en una auténtica banda, ¿no? Donde el vocalista, cuando canta, también vaya al ritmo y compás del resto de instrumentación y músicos. Vamos a por la última pista de Gregory Porter y pasaremos a otros estilos musicales. Clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap, unreroute the rivers. Let the dams water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the bank of that hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Esto es lo que hay. Disculpad por la voz, que tengo ligeramente por el cambio de tiempo un poquito la voz ronca. Esto es lo que hay. Es un sonido opaco, apagado y que realmente pues no transmite. Al que le guste la música realmente necesita pues eso, ¿no? Que la música conmueva, que llene, que puedas estar escuchando música continuamente de lo bien que suena el sistema de audio, que realmente sea creíble lo que uno escucha. Y más en este caso tenemos a un cliente que es músico, toca el violín, y lo que queremos realizar es sin duda la mejor percepción sonora a la hora de que él aprecie lo que es la caja, la misma cuerdas del violín, que él mismo sienta realmente que el instrumento que él toca
se asemeje lo más realmente posible dentro de su vehículo, y así con todos los instrumentos que hayan, ya sean ya de cuerda, de viento, vocales. Queremos recrear un buen escenario musical y sobre todo con un sonido natural y real. Vamos ahora por algo de los Dire Straits para que escuchemos un poco de su peculiar guitarra melódica, que aunque Mark Knopfler no sea uno de los guitarristas, por así decir, mejores del mundo, no lo necesita, ya que él mismo también se cataloga de que no es muy fino tocando la guitarra, pero sin duda es una persona que tiene una gran creatividad y sabe llegar con tan solo 2 acordes a todo el mundo, con lo cual su música llega a todo el mundo. Es un rock que él propulsó de una manera comercial y no es necesario tocar 20 estilos de guitarra para poder ser un gran artista, como es en el caso de Mark Knopfler. Vamos allá con una de sus pistas. Un vehículo es uno de los sitios más complejos a la hora de ajustar un sistema de sonido, simplemente por la sencilla razón de que el espacio es muy reducido. Los emplazamientos de los altavoces no son los adecuados, las rejillas de los altavoces adulteran el sonido, también el comportamiento del altavoz dentro del recinto hace que también tenga un comportamiento diferente. La onda de propagación que reflexiona sobre diferentes materiales, ya sean piel, tela, los cristales, todo hace que eso cree una complejidad a la hora de fusionar, ¿no?, lo que es cada altavoz. El agudo por su parte alta, el altavoz de frecuencias medias reproduciendo donde más riqueza musical hay, donde más instrumentación, y la parte baja, que es el grave, con la zona medio baja, tienen que solapar entre ellos. ¿Para qué? Para que todo se convierta al sistema como una sola unidad, los altavoces, y reproducir fielmente cualquier tipo de sonido, música. Y cuando decimos que cuando nosotros ajustamos un sistema de audio, que lo afinamos bien, da igual independientemente que sea música clásica, que sea jazz, que sea rock instrumental, como es en este caso, y música de discoteca, como vamos a poner, creo que es de House el disco que vamos a poner. Pero no sin antes poner una última pista más de Mark Knopfler, que tenga más dinámica y podamos también comparar con el sistema que vamos a montar. Lo que más destaca por descontado, y lo que pueden hacer los pobres altavoces de Origen, es reproducir como pueden la guitarra de Knopfler, pero el resto de instrumentación queda muy opaca, muy oculta y muy tapada.
por no decir que realmente no tienen ni el timbre, que es el DNI, por así decir, en el cual reconocemos auditivamente qué instrumento es. Suena apagado y sin estereofonía. Ahora ya vamos a por otro estilo ya musical, música ya de house, para que podáis también ver las diferencias y el comportamiento. Vamos a ver si hay alguna pista que sea más buena. Hay mucha falta de potencia por parte de la radio, con lo cual, como veis, satura mucho. La dejamos a un nivel para que lo podáis escuchar bien y no sature. Bueno, esto es todo ya con el sistema de audio original, no lo vamos a extender más, pero sí que he creído conveniente dejar las pistas un poco largas para que podáis luego compararlo mejor y así también poner un poco más de variedad para hacer más interesante este vídeo. Ahora, siguiente paso, el resultado final de audio. Hasta ahora, amigos. Bueno, ahora sí, ya por fin os vamos a mostrar el resultado final en sonido de este Mercedes clase C, el cual al principio del vídeo os comentábamos que es compatible con el clase C, el GLC, el clase E y el clase S. Imaginamos que con el tiempo esta plataforma de audio se implementará ya en todos los Mercedes y, como os hemos comentado, consta de 9 altavoces, 2 subwoofers de 8 pulgadas, altavoces de frecuencias medias, 2 agudos, altavoces ambientales para la zona posterior y un canal central, el cual os mostraremos también en su funcionamiento, ya que lo que hemos hecho es corregir la deficiente señal de la radio original, la cual ya viene adulterada. Hemos hecho, a través de nuestros ajustes, inyectando la señal de audio de la radio original con los aparatos de medición, y la hemos corregido. ¿Para qué? Para que de esta manera la respuesta de frecuencia de 20.000 Hz, que es lo que puede reproducir el aparato, sea plana. En este caso, el tratamiento de señal de la radio siempre debe ser así, ¿no? Si tiene, por ejemplo, algún tipo de ajuste la radio original, si su respuesta en frecuencia es deficiente, o sea que se ve mermada la calidad, o si tiene algún filtro añadido dentro de la radio que no se puede ajustar por el usuario, ¿no? El primer paso es ajustar esa deficiente señal, que va inyectada luego a la entrada del procesador STIL con 8 canales procesados, y a la salida ya es cuando nosotros ya conectamos cada altavoz ya con la respuesta corregida de la radio, y a través de un analizador de espectro vemos y estudiamos el comportamiento de los altavoces dentro del habitáculo del coche. Y esto siempre es muy importante realizarlo en cada vehículo, ya que un mismo altavoz en una diferente carrocería de Mercedes es necesario reajustarlo. Y luego también ajustarlo al gusto del cliente,
que en este caso es músico, toca el violín y escucha mucha música clásica, con lo cual pues vamos a otorgarle un grave bonito, que esté en el aire, que no esté adulterado, que tenga su extensión, pero sobre todo que sea uniforme, que sea también uno más, ¿no?, en la orquesta, con los instrumentos de viento, el violín, también los de metal, los saxos o un piano, todo que se reproduzca de manera fiel y natural. Con el canal central lo único que hemos realizado es ajustar primero la estereofonía, tanto el canal izquierdo, derecho, subwoofers, altavoces traseros, todo gobernado con el procesador. Esto es más interesante y mucho mejor que vayan también los traseros gobernados con el amplificador, porque así no van con la potencia de la radio y nosotros podemos ajustarlos en fase, en tiempo, y todo forma parte de un mismo grupo, ¿no?, de una unidad de sonido completa. Una vez hemos conseguido alinear lo que es la respuesta de frecuencia en fase, la de los canales izquierdo y derecho, solapamos lo que es la respuesta de los graves para que suenen los dos al unísono, en la forma superior del salpicadero. El vocalista que suene en el centro, si es donde debe de estar en la grabación, y luego los instrumentos, cada uno en su, dijéramos, zona, y si están adelantados o más atrasados o tienen en ese momento más protagonismo o menos protagonismo, ¿no? Normalmente la vocal es la que suele tener más protagonismo. Eso sí, cuando el vocalista deja de cantar, puede entrar un instrumento para ser luego él el protagonista y acentuar más su sonido, como las notas de un piano, un solo de guitarra. Todo esto lo traducimos y lo pasamos al coche, ¿no? Intentamos buscar lo que es la grabación original, trasladarlo lo más fiel al vehículo. Luego, de esta manera, hemos conseguido la estereofonía, ¿no?, con el vocalista en el centro. Una vez hemos activado el canal central, hemos corregido su respuesta de frecuencia sobre los rebotes de cristal y le hemos dado la alineación tanto en fase y en tiempo para que acople totalmente en el centro. ¿Qué hemos logrado? Simplemente de tener el canal central a no tenerlo, tener ligeramente un poco más de peso en el centro. Nada más. O sea, el vocalista tiene la posición fija mucho más con peso totalmente, ¿no? No es un sistema Dolby Digital 5.1 ni chorradas de estas. Hablamos de imagen estéreo, canal izquierdo y derecho, donde dentro de un vehículo tenemos los altavoces muy juntos a nosotros, donde las posiciones igual no son las idóneas, y en este caso el altavoz que tiene sirve como función SOS en caso de accidente para que pueda avisar, para poder ser contacto en caso de accidente con el propietario del vehículo. Lo hemos cambiado y de esta manera también sintonizado. Os pondremos también la diferencia entre llevar canal central y no. Ahora ya sí, vamos a comenzar primero con el CD audio y luego os mostraremos cómo va el reproductor Hi-Res del amplificador Eton. Vamos a comenzar la pista. Let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands. Evidentemente, ajustes totalmente al cero. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Ya es evidente, aunque no sea esta la forma apropiada de poder trasladaros, pero es la única que tenemos, a no ser que paséis por nuestras instalaciones donde tenemos un sistema de audio muy similar a este, y bajo cita, si os ponéis en contacto con nosotros, os mostraremos encantados el que podáis apreciar dentro de un vehículo cómo suena, ¿no? Ya partimos ya de una focalización del instrumento en cada punto exacto, una imagen estereofónica donde salta, precisa, definida, pero ya no solo la imagen estereofónica, ¿no?, donde trasladamos a todos los músicos delante nuestra, ¿no?,
y los escuchamos tocar. Vamos a la definición, a cómo es la caja, el tono de la vocal. En este caso Gregory Porter es un cantante de color, tiene una voz muy ronca, tiene esa peculiaridad, su vocal robusta, con un tono muy bajo, ¿no? Y luego todos los instrumentos se ven y se dibujan en la zona del salpicadero, tocándolo y dando la sensación de tocar los instrumentos, los músicos delante nuestra, ¿no? Vamos a otra pista en la que sea también instrumental, luego pasaremos a otros pasajes de sonido y diferentes estilos musicales. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe you're not in love with him, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey Lord. Os vamos a mostrar cómo vamos a activar y desactivar el canal central. De momento lo tenemos desactivado. Veréis aquí en la zona del reposabrazos una botonera. Cuando esté en color rojo, el canal central estará activado, y cuando esté en color verde estará desactivado. A ver si apreciáis las diferencias. Dejaremos el objetivo ahí fijo y vamos a comenzar la pista otra vez de nuevo. Ahora mismo está el canal central activado y pasaremos al verde, que es el canal central desactivado. Volveremos de nuevo con el color rojo, que será el canal central activado. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Desactivado ahora mismo. Go ahead and lie to me and I will believe you're not in love with him, and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Vamos a activarlo. Hey Laura, it's me. ¿Veis cómo apenas se aprecia? Sorry, but I had to ring your doorbell so late. Sí que es verdad que hay un poco más de presencia, de peso en lo que es el vocalista, ¿no? Pero ligeramente, eso es lo que hemos logrado, ni más ni menos. No hemos estropeado la imagen estereofónica, de tener el canal central apagado a no tenerlo, conseguimos, sin el canal central, que el vocalista esté en ese punto. Y también con el canal central solapamos donde hemos dejado el vocalista, la reproducción del canal central. No hay más. Vamos a continuar con alguna pista más que sea interesante para vosotros, en la que haya riqueza musical, instrumentación. Aquí podéis apreciar el bajo, un saxo, Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Knew she can make it right, working late every night. Got to make money to put food on the table, and Daddy had to do the same. un bajo muy preciso, muy musical. Una de las cualidades que tiene Tone es no disfrazar, por así decir, o colorear el sonido, ¿no? Es una marca que tiene mucha experiencia en el ámbito del hi-fi, con lo cual traslada los altavoces para el hogar, para el vehículo, con lo cual la sensación que tenemos no es del típico sonido, ¿no?, de coche, ¿no? Tenemos más un sonido
parecido al del ámbito del hogar, del IFI doméstico. Es un sonido muy natural en el cual siempre decimos, arropa al oyente, no hay frecuencias que se adulteren o que lleguen a ser dañinas para el oído. En definitiva, esto lo podemos definir como que no cansa el sonido, no agota el sonido y se disfruta durante largas horas. Brown grass. On the other side, nothing but brown grass. Now I'm open wide to the truth I left behind. Her love so hard to find. Now I find myself falling down on brown grass. Now I find. Vamos a pasar a otra pista porque sinceramente no sé si este vídeo al final, pues YouTube, por los derechos de autor, a pesar de que compremos el CD y sea original, al final nos lo cape, ¿no? Entonces, si notáis en el vídeo de YouTube que hay alguna pista que no se escuche, es porque realmente por derechos de autor hemos tenido que eliminarla, ¿vale? Vamos a añadir más pistas para que podáis, a los que os gusten los vídeos así que son largos, en los que vaya yo explicando pues todas las ideas, ¿no?, que me van surgiendo, ¿no?, que son muchas, ya que una de las cosas que me encantan a mí en un sistema de sonido es que una vez entro y estoy en el asiento, la primera sensación que debe dar un sistema de sonido es que todo encaja. Es decir, subimos el volumen y la percepción que tenemos es de que nada nos molesta, todo está correcto, ¿no? Y ahí es cuando nos relajamos y entonces empezamos a disfrutar. Es decir, que no vemos fallos en los que si el agudo está muy alto hay algo que nos moleste. No, eso no debe suceder. La primera sensación, como os digo, es subir en el coche y disfrutar de la música. Vamos a por otra pista. Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the ladies dance. Ahora vamos a pasar a por otro estilo musical, que va a ser música más electrónica, para que también podáis ver que cuando un sistema de sonido de calidad o alta fidelidad no significa que sea un equipo solo pues para escuchar música clásica o jazz, al contrario, es, dijéramos, el plagio de lo que hay realmente en la grabación. Buscar que el sonido no esté adulterado y que suene como el productor ha querido realmente, o como el músico, ¿no? Así que vamos ahora con música que es tipo pues techno house o house, y os pondremos una pista para que también veáis el comportamiento, ¿no? Subimos lo que podemos el sonido, ya que el grave suena en el aire, realmente no molesta, pero realmente los graves son los que marcan los decibelios y claro, la grabación, si subimos un poco el volumen, al final nos puede saturar. Ahora vamos a enseñar
cómo funciona el reproductor Hi-Res. Es muy sencillo. Entramos en el software del amplificador y en vez de seleccionar modo analógico, seleccionamos streaming. Con lo cual, ahora vamos a utilizar la música que hay en el propio teléfono. En segundo lugar, seleccionamos el amplificador Eton, como veis. Y a partir de ahora, lo que va a gestionar, y quiero que lo veáis aquí en el monitor, si yo subo el mando, que no lo voy a enfocar, fijaros cómo sube y baja la rueda, porque realmente estamos tocando el máster, el control de volumen del reproductor externo que tenemos. Para esto sirve el mandito, para esto y para entrar en, por ejemplo, para poder controlar un subwoofer externo y para entrar en los ajustes. Entonces, primer punto, vamos a bajar un poquito el nivel del máster. Segundo punto, vamos a subir el volumen del teléfono al máximo y vamos a reproducir la pista de sonido, en este caso, de los Dire Straits. Vamos para allá. Ahora mismo, si veis, estoy bajando el volumen desde mi mando, que viene incluido con el amplificador. Este es el máster. Subimos y bajamos el volumen. Ahora vamos a seleccionar otra pista de los Dire Straits y subimos el volumen. Bajo natural, el punteo de Knopfler, característico, muy real, sonido de sala, acogedor. Para todo amante, desde música de guitarra rock así más comercial, como Dire Straits, más instrumental, hasta estilos más duros o incluso estos grupos que graban, ¿no?, con ese nivel de suciedad característico de distorsión que les hace característicos y por eso gustan, se va a definir claramente. Un bajo autoritario, señorial, que nunca pierde, dijéramos, la coherencia con el ritmo musical, ya que no solo se trata de dar un bajo potente que retumbe el coche, por así decir, no. Se dibuja en el trazo, en la música, y cuando tiene que articular y ser pesado y tener potencia, extensión y control, va a estar de forma autoritaria. Y cuando tiene que ser sutil, también va a estar. Vamos a por otra pista en la cual os podamos poner instrumentos. Subimos el volumen con el máster.
Vamos a por la antepenúltima pista para que apreciéis la vocal. Tenemos el vehículo que está a punto de cortar la corriente, espero que nos dé tiempo a terminar el vídeo. En esta pista, como siempre, la ponemos, no tenemos problemas con derechos de autor, podréis apreciar bien la naturalidad, la vocal de Diana Krall, su piano, los instrumentos de cuerda. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Lo dicho, es un placer de verdad poder escuchar este sistema de audio. Primero, por la sensación de trasladar la música de una manera tan natural y real. Al margen del tratamiento acústico, del producto, ¿no? La importancia del conocimiento, siempre lo decimos, nosotros realizamos este clase C, pero sintiéndolo mucho, el siguiente intentaremos hacerlo mejor y así, porque es como debemos de siempre trabajar, de manera artesana, siempre sin dar importancia al tiempo, sino al trabajo, al detalle, a la artesanía, al tiempo en ajuste y con la mejor motivación de siempre mostrar al cliente el resultado final, con esas ganas siempre de aprender y de reciclarse, si no estaría muerto en vida, las cosas como son. Hablando claramente, yo soy pasional por mi trabajo y me gusta, con mis defectos y virtudes, evidentemente. Ahora ya, sin más, es un vídeo muy largo, sé que a muchos de vosotros no os gustará. Pasar el vídeo en los trozos que veáis más interesantes y al que le apetezca ver toda la información, pues nada, valorar el que vea el vídeo. Muchas gracias por estar ahí y un fuerte abrazo, amigos. Bye, bye.